Quiero que abra tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 16, verso 18. Presta mucha atención a esta palabra que el Señor va a traer a tu vida, porque es una de las interrogantes que nos hacemos hoy en la actualidad. Y ha cambiado la iglesia. ¿Dónde queda Cristo hoy? Y yo quiero que tomemos este capítulo de Mateo capítulo 16, verso 18. Dice de la siguiente manera: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Repito, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas, capte bien, no dice sobre esta roca edificaré mis iglesias, dice edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. A donde yo quiero apuntar en este mensaje: en primer lugar, la iglesia es fundada por Jesucristo y es su cuerpo en la tierra. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos permitido que nuevas visiones distorsionen la iglesia, olvidando a Cristo como el precursor o como el proceso. Y en primer punto que debemos de tomar en cuenta, o el principio que debemos de tomar en cuenta, es el siguiente: la iglesia original y Cristo es el centro. Y un texto bíblico clave que podemos tomar para esto es el libro de Colosenses capítulo 1, verso 18. Nos habla que Cristo es el fundamento, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En el principio, el primogénito entre los muertos, para que todos tengamos la preeminencia. En la iglesia primitiva, Cristo es y seguirá siendo el centro de toda atención, de toda enseñanza, de una vida diaria. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la pregunta sería: ¿dónde está Cristo hoy en la actualidad? ¿En qué lugar se refleja Cristo en la iglesia de hoy? ¿Dónde lo hemos dejado? ¿En qué lugar lo hemos puesto? Porque no podemos ser ignorantes, porque ya el egocentrismo humano, el yo del hombre, es lo que más se refleja en muchas iglesias, en muchos lugares. Y me da tanta curiosidad, amado, y me crea en mi espíritu mucho lamento, porque ya Cristo no representa la cabeza. Ya Cristo no es la cabeza de la iglesia. Cristo es el cuerpo y la iglesia es la cabeza. Cristo tiene que sujetarse a todo lo que la iglesia diga. Cristo tiene que respetar las opiniones de la iglesia aquí en la tierra. Aquí se hacen las cosas que la iglesia diga. Aquí se hacen las cosas que el hombre diga. Mi pregunta es: ¿dónde quedó Cristo? ¿Dónde quedó Jesucristo? ¿O no fue Jesús el que murió en la cruz? ¿O fue la iglesia? A mi entender, Cristo parece ser que no fue el que murió en la cruz del Calvario. A mí se me parece que fueron muchos apóstoles, que fueron muchos profetas, que fueron muchos evangelistas. ¿Por qué? Porque en este tiempo muchos se han creído que la iglesia le corresponde a ellos. Muchos se han creído que la iglesia es de su propiedad. Muchos han pensado que quien dirige la iglesia es el hombre y no es el Espíritu Santo de Dios. Ya Cristo no es el fundamento. Ya Cristo no es la cabeza. Cristo tiene que sujetarse a todo designio que nosotros tengamos, a todo pensamiento que nosotros tengamos. La iglesia primitiva probablemente sea
que lo que enseñó en la antigüedad ha sido reemplazado por la iglesia de este siglo. Hago la pregunta: ¿en qué lugar se quedó Jesús? ¿En qué lugar se quedó Cristo? Porque no podemos obviar esto. Asistimos a las iglesias, nos sentamos, asistimos a las iglesias, escuchamos mensajes, pero hay que ser claro y consciente con esto. El hombre es el que está dirigiendo las iglesias. Pero el hombre tiene que entender algo. Tú eres un administrador de la obra. Tú no eres el dueño de la obra. Cristo no te puso a ti como el vicario de Cristo. Él no te puso a ti como el representante absoluto del reino. Como que Cristo murió y no resucitó al tercer día, por ende hay un suplente que eres tú, y tú eres el que moriste en la cruz del Calvario. Y la iglesia tiene que saber algo. El peligro de una iglesia sin Cristo está cuando empieza a complacer al hombre. Y es algo que está pasando. Y un texto que podemos tomar como base para reforzar esto es el siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia de Odisea se había alejado de la verdadera esencia de Cristo. Y aunque pensaba tenerlo todo, en realidad estaba vacía de él. Y el peligro que puede cometer una iglesia es cuando empieza a complacer. Y la iglesia de hoy, al querer agradar al mundo, ha perdido la pasión por la presencia de Cristo, las influencias culturales, el deseo de la aceptación y la búsqueda de ser popular ha desplazado a Cristo del lugar central. Por querer complacer al hombre, estamos haciendo que Cristo deje de ser el centro. Siento al Señor con esto. Por querer ser popular, por querer ser aceptada, por querer ser el centro de atención, estamos desplazando a Cristo. Estamos ocupando el lugar de Cristo. Estamos ocupando el lugar de aquel que murió en la cruz del Calvario. Estamos sustituyendo a Cristo por ser popular, por ser aceptado, por ser influencia cultural. Y se nos olvida a nosotros que la cabeza es y seguirá siendo Cristo. Y me da mucha pena decir esto, pero lo voy a decir. Hay hombres que han pensado que ellos son dioses en la tierra. Ministros que piensan que son dioses en la tierra. Ministros que piensan que ellos son los superdioses, los superserafines, los superarcángeles. Y yo te voy a decir algo: inventa con todo, menos con Dios. Con Dios nadie juega, papito. Con Dios nadie juega. No te creas que tú eres más grande que todo el mundo, que tú eres el super apóstol, que tú eres el super profeta, que tú eres el super predicador, el super adorador. Con Dios nadie juega. Dios tiene los juegos pesados. Dios mata y no va preso. Cuando Dios dice que va a limpiar, limpia, y a nadie le interesa lo que Él haga. Nadie puede opinar lo que Él haga, porque Él es Dios. Y hay gente que piensan que ellos están jugando con Dios. Y yo te voy a decir esto claro: los juegos de Dios son pesados. Y hay gente que ellos piensan que ellos son los dueños de este asunto, que ellos son los dueños
de este evangelio, que ellos son los magnates, que ellos son los superhéroes, que ellos son los superdioses, los 3 veces más para allá de Dios. Ellos piensan que las cosas se tienen que hacer como ellos digan. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí las cosas se van a hacer conforme a lo que Dios diga. Tú no moriste en la cruz. Tú no fuiste el que padeciste en la cruz. Tú no fuiste el que dijiste en la cruz: Padre, pasa de mí esta copa. Tú no fuiste el que estaba, Lujamán Soquima, el que estuvo cargando esa cruz. Tú no fuiste el que nos entregó la salvación. Tú no fuiste, papito. Por ende, tú no eres cabeza. Tú perteneces al cuerpo. Y aquí el cuerpo reacciona acorde a lo que diga la cabeza. Siento al Señor. Y la iglesia moderna ha dejado de refugiarse en Cristo para estar entretenida. Voy a hablar claro. Hoy tenemos una cultura del entretenimiento y la iglesia se ha enfocado más en atraer multitudes a través del espectáculo, a través de la música de alta calidad, a través de los eventos que ofrecen una experiencia similar a un concierto o a un show. Pero la pregunta sería: ¿dónde queda Cristo en todo esto? No se trata de que la iglesia no deba ser relevante o deba ser visible, pero hemos dejado que la relevancia se convierta en un fin y no en un medio. Hemos quitado a Cristo del lugar que Él se merece, del lugar que es la prioridad. Pero hoy nuestras prioridades se basan en las programaciones sociales, en los eventos para atraer personas, mientras la predicación del evangelio y la formación espiritual queda a un segundo plano. Siento a Dios con esto. Y es lo que está pasando. Cristo no cabe en muchas iglesias. Cristo ya no cabe en muchos lugares. El enfoque excesivo en lo visual, en lo emocional, ha dejado a un lado la verdad y la profundidad de la palabra de Dios. Y yo creo en el Señor que la iglesia no debe de enfocarse simplemente en traer personas, porque de nada sirve que tengamos una multitud de creyentes que no ame a Dios, que no siga a Dios. Podremos tener las mejores iglesias, podremos tener los mejores eventos, los mejores shows, los mejores conciertos, pero si Cristo no es el centro de atención, caramba, estamos perdidos. Estamos como la mujer que perdió la moneda aún dentro de su casa. Y yo creo que la iglesia ha perdido a Cristo dentro de la misma iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque es una realidad, es algo que se ve y no podemos obviarlo, no podemos olvidarnos de una realidad que es palpable a nuestros ojos. Pero yo creo en el Señor que la iglesia puede volver a Cristo y puede volver a restaurar su esencia, porque Cristo es la vid. Si Cristo es la vid, Él nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Sin Cristo, iglesia, tú no puedes hacer nada. Iglesia, sin Cristo tú no puedes hacer nada.
volvamos a la palabra, regresemos a las enseñanzas puras del evangelio, que Cristo es el centro de la predicación, la adoración, la misión, la exhortación. Cristo es el centro, Cristo es el centro. Hay que volver a restaurar la adoración verdadera, hay que volver a predicar el mensaje que se base en Cristo, y dejemos el yoísmo a un lado, dejemos nuestro ego, dejemos nuestro afán de querer ser famoso, de querer ser popular. La única fama, el único reconocimiento que tú deberías de tener y reconocer es que Él es el grande, es creer que Él es el centro. Tú tienes que entender en Dios. Iglesia, la gente no te sigue a ti. Profeta, la gente no te sigue a ti. Apóstol, la gente no te sigue a ti. Adorador, la gente no te sigue a ti. La gente sigue a Cristo. La gente sigue al Cristo que está en ti. El don sin Cristo simplemente es ruido. El don sin Cristo es simplemente ruido. Un ministerio sin Cristo es ruido. Un llamado sin Cristo es ruido. Una iglesia que no tenga Cristo es ruido. Es ruido. Simplemente hace ruido, no proyecta un sonido definido. ¿Por qué? Es que lo único que va a hacer que el diablo tiemble, lo único que va a hacer que todo pueda cambiar, es cuando la iglesia vuelva al arrepentimiento, volver a poner a Cristo, un arrepentimiento personal y colectivo, un arrepentimiento, volver a restaurar el evangelio puro, volver a renovar el amor, volver a su palabra. Le estoy hablando a alguien de parte de Dios. Hoy tú vas a volver. Hoy tú vas a volver al primer amor. Tú vas a volver a devorar la palabra. Tú vas a volver a tener esa pasión por Dios. Tú vas a volver a enamorarte en lo absoluto de Dios. Tú vas a volver. Siento al Señor aquí. Tú vas a volver. Hoy se acabó el momento. Hoy se acabó el tiempo de tú simplemente ser el centro de atención. Hoy el Señor te dice: vuelves. Vuelves al primer amor. Tú vuelves al primer amor. Vuelves al primer amor. Si te alejaste, tú vuelves. Si perdiste el enfoque, tú vuelves. Ya basta de que tú seas el centro. Ya basta de que tú pienses que la gente te sigue a ti. Ya basta de creerte que tú eres el único profeta. Ya basta de creerte que tú eres el único adorador. Ya basta. Volvamos a dejar que Cristo, por favor, sea el centro. Caramba, cuando Cristo venga. Por eso la Biblia dice claramente, hablando, Jesús le dice a Pedro: voy a edificar mi iglesia sobre ti. No dice mis iglesias, dice mi iglesia. Por ende, esto no es un partido, esto no es un sindicato, que tú eres el que tiene muchas iglesias y todas las iglesias conllevan doctrina, enfoque diferente. Hay una sola y Cristo es el centro. Es una sola novia. No podemos convertir a Cristo en un bandido, en un adúltero. Cristo no es un adúltero. Cristo tiene una sola iglesia, una sola novia que camina conforme a Él. Habrá muchas pretendientes, pero solamente una se ha ganado el corazón de Él. El hombre podrá otorgarle muchas pretendientes a Cristo, pero Cristo tiene una sola novia, tiene una sola iglesia que guarda sus enseñanzas, que camina en unidad, que hace una predicación con valentía, que siempre está enfocada en Él, que el materialismo y la prosperidad no es el centro de atención, que la conformidad no es el centro de atención, que el entretenimiento sobre la edificación espiritual no cabe aquí.
Eso no cabe. Que el relativismo moral, eso tampoco cabe. Aquí es claro el asunto. Cristo es y seguirá siendo el centro de atención. Que la iglesia perdió su esencia, realmente perdió el sacrificio a la santidad, perdió el evangelio puro, perdió su misión. Pero yo creo que podemos volver. Yo creo que podemos priorizar la misión. Yo creo que podemos volver a un amor genuino, a un amor verdadero, porque no podemos ser ignorantes. La iglesia ha perdido su esencia. No podemos ignorar eso. La iglesia ha perdido su esencia. Está más enfocada en el populismo, en entretener a la persona, en los shows, cámara, luces, acción. Está más enfocada en ser una iglesia delicada, una iglesia muy elegante, como decía mi amado pastor José Zavala. Una iglesia muy elegante, una iglesia bien bonita, una iglesia bien adornadita, una iglesia bien preparadita. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el amado? ¿Dónde está el amado? ¿En qué lugar se quedó el amado? ¿En qué lugar se quedó Cristo? ¿En qué lugar se quedó Cristo? Si Cristo viene hoy, o si Cristo estuviera predicando en muchas iglesias hoy, creo que a 2 o 3 pudiese ir. A 2 o 3. Usted diría, no, que los tiempos han cambiado. A 2 o 3. Usted sabe las veces que Cristo se ha movido en muchas iglesias. Nadie lo reconoce, nadie sabe que Él está ahí. Nadie sabe que Él está ahí. Iglesia, vuelve a Dios. Iglesia, arrepiéntete, vuelve a Dios. Iglesia, vuelve a priorizar la palabra. Iglesia, vuelve a tu primer amor. Vuelve a la santidad, vuelve el amor genuino, vuelve la unidad. Iglesia, deja la hipocresía. Iglesia, deja de aparentar algo que tú no eres. Iglesia, vuelve a ser lo que tú eres. Vuelve a ser esencia pura de Cristo. Iglesia, vuelve a la santidad. Y no me refiero a ropa. Vuelve a la santidad interna. Y lo interno cambiará lo externo. Iglesia, vuelve a la santidad. Vuelve a priorizar la palabra. Vuelve a dejar a Dios como el centro de atención. Iglesia, vuelve a dejar que Cristo te controle. Iglesia, vuelve a la palabra, vuelve el ayuno, vuelve el poder. Todavía se habla en lengua, todavía se siente a Dios, todavía el poder se manifiesta. Suhamando Kima, todavía Dios está obrando, todavía Dios cambia, todavía Dios transforma, todavía Dios liberta el cautivo. Iglesia, Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de hoy, mañana y siempre. Él no ha cambiado. Tú cambiaste, pero Cristo no ha cambiado, iglesia. Lo dejaste, pero Cristo no ha cambiado. El evangelio no ha cambiado. La verdadera iglesia no ha cambiado. Está ahí, está intacto. Está intacta, está igualita. Todavía hay gente que claman a Dios a las 3 de la mañana. Todavía hay gente que ora. Todavía hay gente que le da la prioridad a Dios. Todavía hay gente que entienden que podremos ser prósperos, que podemos ser prosperados en el Señor, que podemos tener cosas en la tierra, pero todo esto se va a quedar aquí en la tierra. Nuestra prioridad se llama Dios. Nuestra prioridad se llama Cristo. Pero vuelve, iglesia, vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Señor eterno, volvemos a ti. Nos arrepentimos, Padre eterno, de todas nuestras malas acciones, de las veces que viniste a nosotros y te rechazamos. Padre, volvemos a ti, Señor. Ayúdanos a ser tus siervos. Ayúdanos, Señor, a volver a tu palabra, a volver a enamorarnos de ti. Ayúdanos. Sin ti no podemos, Jesús.
No podemos, Jesús. Si esta palabra te bendijo, suscríbete, envíanos en la caja de comentarios la parte que más te impactó, para que esto sea de bendición para muchos. Shalom para todos.